a novio me atavió y como novia a novia adornada con sus joyas. Tú eres su novia. Tú eres su novia. Y el espíritu y la novia dicen: ven, prepárate para las bodas. Prepárate para las bodas, porque vamos a estar con Él en las alturas. Y vamos a estar sentados a la mesa. Sentados a la mesa. Para la gloria, para la honra de aquel que nos ha creado, de aquel que nos tiene en este lugar. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Ahora sí. Amén. Hace 3 domingos que venimos hablando sobre el tema de la lealtad. Y ha sido un tema quizás un poco complicado, porque había que hablar de frente, ¿verdad? Y muchas veces puede ser que tú ya te hayas sentido confrontado con lo que se hablaba en este púlpito. Porque incluso se dijo que si no vas a serle fiel a tu padre espiritual, podías retirarte de esta casa. Quizás son palabras fuertes, pero ¿sabes qué? Aquí estamos para enseñar, para edificar, para redarguir y para exhortar. ¿De qué otra forma tú vas a aprender, verdad? ¿De qué otra forma tú vas a saber cómo debes estar alineado y cuál es la fidelidad? Mateo 25, 21, puedes buscar en tu Biblia. Dice así la palabra: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo, fiel. Se te ha entregado poco, pero has sido fiel. Ahora puedes extenderte, porque sobre mucho te pondré. Entra a recibir los favores de tu Señor. Eso es lo que la palabra nos está diciendo, y lo he hablado de otra forma, porque en este día vamos a saber quién es un Judas, cómo él cayó en la tentación y cuáles son los beneficios de serle fiel a tu Señor. Un líder o colaborador es comparado a un embajador. No refleja sus propias ideas y visiones, sino aquellas del país al cual representa. También es comparado con una buena esposa, porque obedece instrucciones y además genuinamente apoya y fluye con el líder, y no es una persona independiente. No es una persona difícil de controlar, es una persona enseñable. Y ahora el Señor te dice: si tú no eres fiel con el ministerio de otro hombre, nunca esperes tener algo propio. Lucas 16, 12: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Si tú tienes un llamado, si tú tienes dones, si tú tienes diseños y propósitos de Dios preparados para tu vida, tú debes ser fiel en lo poco. Y no nos referimos a poco en pequeñas cosas, sino que nos referimos a ser fieles en el liderazgo de otro hombre. No te olvides que a Dios le ha placido poner por encima tuyo a un apóstol, a una profeta, a pastores y a líderes de ministerios. Amén. Porque esa es la estructura de casa de oración y es una estructura de orden. Y todos los pastores y líderes responden a esa cabeza o ese padre espiritual que es el apóstol. Y yo te había dicho la semana pasada que de los lomos de ese hombre y de esa mujer había salido cada uno de nosotros. Amén. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Defender la visión del apóstol y de la profeta, defender su ministerio, defender casa de oración, porque vamos a ser fieles en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Y si tú tienes un llamado, presta mucha atención. Si tú eres fiel en un ministerio que no te pertenece, que le pertenece a tu líder, el Señor te va a poner un ministerio a ti también. En su tiempo estoy diciendo. Porque primero debe ser probado en lo poco para que el Señor ensanche tus estacas. Amén.
Entonces, hay una proliferación de seguidores del tipo de Absalón, Adonías, Aitofel, Joab, Judás y Lucifer. Absalón, hijo de David, que se puso en complot con otros líderes para destronar a su padre. Adonías, otro hijo de David, que quiso también usurpar el trono, y David se lo entregó a Salomón. Aitofel, consejero y amigo de David, que se unió con Absalón. Joab era otro guerrero del ejército de David que también buscaba lo suyo, lo propio. Si tú lees estas historias, los vas a encontrar, y obviamente en la cual nos vamos a centrar ahora es la de Judas. Estos son unos de los ejemplos de la gente rebelde de la Biblia. ¿Y tú crees que esos rebeldes están aún hoy en la actualidad? ¿Tú crees que esos rebeldes asisten a diferentes iglesias? Pues sí, así es. No te olvides que a lo largo de la historia se conocen complots, traiciones, deslealtades. Si tú lees una historia clásica o si tú lees un libro de cultura general, vas a encontrar que el mundo se maneja con estos valores. Pero en la iglesia no es así. Nosotros en la iglesia, el principio que manejamos es el de fidelidad y el principio de lealtad. Amén. ¿Nunca te has preguntado? Yo me he preguntado cómo fue que Judas traicionó a Jesús, habiendo sido uno de sus discípulos, habiendo caminado con él, comía con él, lo conocía, dormía con él, lo seguía por donde él iba, miraba los milagros, los prodigios, las señales que él hacía, ¿verdad? Escuchaba sus enseñanzas y sentía su amor. Entonces, de forma lógica, yo no me podía explicar cómo este hombre había podido cometer tal acto de maldad, porque esa fue la traición. La mayor traición es de una persona de confianza, porque esa es la persona que nos conoce, la que conoce nuestros puntos débiles y sabe dónde va a dar la estocada final. Y si tú lees en Lucas 22:3, una de las respuestas para esta pregunta que yo me estaba haciendo, y dice así la palabra: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Yo creo que cuando Judas entró en el ministerio, era un hombre de confianza, pues dice que era el tesorero, era el que llevaba las finanzas del ministerio de Cristo. Un tesorero es un hombre digno de confianza, es un hombre en quien tú confías. Aquellos que tienen empresas, ¿no es cierto?, la persona en la que más confían es en la que les lleva la contabilidad. Y esa persona, cuando es fiel, hace crecer las finanzas, ¿sí o no?, de su dueño o de su empleador. Entonces tú te dices, ¿Jesucristo se equivocó? No, estaba escrito que debía ser de esta forma. Sin embargo, Judas, yo creo que ni Judas sabía qué es lo que iba a suceder. Dice que le entró Satanás. ¿Y cuál es la forma en que Satanás entra a nuestras vidas? ¿Sabes cuándo? Cuando tú le abres la puerta. Mientras tú te mantengas velando, mientras tú te mantengas orando, y sobre todo cada día digas como dijo David: examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en él alguna maldad y endereza mis caminos, entonces todo lo malo va a comenzar a salir de ti. Porque muchas veces llegamos a esta casa sin tener una vida ordenada, sin haber tenido autoridad encima de nosotros, y tenemos que ir aprendiéndolo. Sin embargo, si tenemos un espíritu enseñable y nos entregamos a Dios con pasión para que Él cambie y enderece todas nuestras veredas, el Señor va a poner fidelidad en ti y la va a poner Él, de Él mismo. Y así te vas a empezar a mover, así vas a hablar, así te vas a comportar y sobre todo así te vas a sentir. Como un siervo fiel que sabe que tiene un lugar al lado de su Señor y que va a dar incluso la vida por Él. Amén. Cada
cada iglesia tendrá un Judas. Toda iglesia experimentará el infortunio de tener líderes traicioneros. Podemos llamarlo prueba si tú quieres, pero lo más hermoso de esto es que una vez que el Judas sale, tu ministerio ha sido fortalecido. Porque has aprendido muchas cosas de eso que te ha sucedido. ¿Sí o no? Sobre todo errores que no vas a volver a cometer. Sí, va a haber un Judas, pero hay con que en medio de ustedes haya uno. Y por eso estamos aquí en esta noche, tanto yo como tú, porque no te olvides que la persona que predica también recibe palabra, porque esta es una espada que corta a ambos lados. Y debemos ser lo suficientemente humildes para siempre humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, para que Él muestre cuál es nuestro verdadero estado. Y eso nos corresponde absolutamente a todos. Amén. Salmo 41, 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y es lo que estábamos diciendo, que una persona de confianza conoce nuestros puntos débiles. Sabe secretos nuestros, sabe los horarios de nuestra agenda. Una persona de confianza puede entrar a tu casa, ¿verdad? Abrir tu heladera. Una persona de confianza puede estar recostado contigo en una hamaca, en una tarde, compartiendo, y tú puedes confiarle los secretos más íntimos de tu vida. Por eso es que el golpe es más certero. Y seguimos leyendo la palabra, Salmo 55, del 12 al 14, dice así: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Van a venir las pruebas, va a haber un Judas, pero hay de aquel por quien vienen esas pruebas. Y esa palabra la encontramos en Mateo 18, 7. El apóstol Pablo sabía que era inevitable que se levantaran lobos rapaces en una congregación, pero cuidado que seamos nosotros. Asegurémonos de que no lo seamos. Examinemos nuestro corazón, entreguémoselo a Dios. Humillémonos bajo su poderosa mano para que Él pueda entrar en tu ser interior, y aún en esas cosas que quizás ni tú conoces siquiera, esos motivos, esos intereses que tienes tú detrás de las cosas que haces, el Señor los va a sacar a la luz, no para humillarte públicamente, sino para corregirte. Y por eso es que en estas 4 clases se ha hablado sobre este tema tan importante de la fidelidad. Porque queremos crecer, ¿verdad? Queremos que nuestras familias reciban bendición. Queremos que nuestros ministerios crezcan. Queremos alcanzar millones de almas perdidas. Y yo le decía anoche a los jóvenes, yo quiero ver estadios llenos, porque mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Y para eso necesitamos fidelidad. Uno de los requisitos para la extensión del reino y para el ensanchamiento de un ministerio es la fidelidad. Que podamos confiar los unos en los otros, soportándonos, perdonándonos, alentándonos, pero en fidelidad. Sabiendo que si yo exhorto a alguien, esa persona no va a ir a hablar para mí, sino que va a ir a analizar su vida, ¿verdad? Y va a cambiar su acción. Pero ¿cuánta gente se va de esta casa por una exhortación o porque no se la atendió rápidamente y por miles de otras cosas? Por eso el Señor ahora en este momento te está instando a que tú examines tu interior. La falta de sanidad hace que nos ofendamos. La falta de identidad hace que busquemos lo propio y no seamos fieles en esta casa a nuestros padres espirituales.
La falta de paternidad hace que te sientas huérfano, incluso estando aquí. Cuando tú recibes la paternidad de Dios, automáticamente te sientes hijo del apóstol. Y si tú te sientes hijo, vas a saber que tienes un lugar que no le pertenece a nadie más y que nadie te lo va a quitar. Pero debes actuar, comportarte, moverte, hablar y sentirte en la confianza de un hijo. Aceptar la exhortación, porque papá exhorta. Porque un buen padre disciplina. Un buen padre nos pone en vereda y nos hace andar. Nos hace llegar a la meta. ¿Sí o no? A ver, los que son padres, eso es lo que quieren para sus hijos. ¿Sí o no? Una vida ordenada, una vida próspera, una vida íntegra, honestidad. Eso es lo que yo quiero también para mis hijos. Y si yo voy a ser fiel a mi Dios y al Padre espiritual que me dio en esta tierra, de seguro lo voy a tener. Y mis hijos también van a ser fieles. No solamente fieles a sus padres espirituales, fieles a esta casa y fieles al Señor. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que el ensanchamiento es progresivo, ¿sí? Y va de generación en generación. Es decir, que si yo me ensancho tanto, mis hijos se van a ensanchar así. Díganme entonces si yo no quiero las bendiciones de la fidelidad, porque yo las quiero. Yo quiero eso para mi vida, para mi casa, para mi matrimonio, para mis finanzas, para mi trabajo, para mis hijos y para mis nietos. Yo quiero esa bendición. Yo quiero entrar en el gozo del Señor a recibir los favores de un siervo fiel. ¿Lo quieres tú? No escucho. ¿Lo quieres? Amén. Ahora sí. Dice que Satanás entró en Judas. Si tú vas a Santiago 1, búscalo, Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Presta atención. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Y cuál crees tú que era la concupiscencia de Judas? La ambición, el dinero. Y él fue tentado ahí, en esa área. Y vamos a ir mirando en la palabra, primero, que Judas era el extraño. Todos los discípulos venían de Galilea, pero Judas venía de Cariot. Judas era la excepción del equipo galileo. Es decir, que él se sentía diferente. ¿Sí? Quizás venía de otra cultura. Quizás en su tierra se hablaba de otra forma, se tenía otros modismos, otra forma de hacer las cosas, ¿verdad? Porque de un país a otro eso es lo que sucede. Entonces él quizás se sentía el único entre los 12. Y ahí Satanás empezó a trabajar en él. ¿Eres el diferente? ¿Eres el extranjero? ¿Eres el extraño? No te miran de la misma forma, no te saludan de la misma forma. Cuando tú entras al templo, no te saludan como a los demás hermanos. Y eso es porque tú eres diferente. Y ahí empezó esa voz extraña que no solamente a Judas le ha hablado, quizás a muchos de ustedes también, y ustedes saben a qué me refiero. Tú eres diferente, no vas a encajar en este lugar, nunca te van a dar un lugar de privilegio, nunca vas a poder ascender en ese ministerio en el que tú estás, porque eres el extranjero.
Quizás si eres la mujer entre muchos hombres, sientas que cada vez que se exhorta, se lo hace directamente a la mujer. Y ahí comienzan las heridas también, ahí comienza la ofensa a formar una llaga en tu corazón, a formar esa raíz de amargura con la que después contaminas a muchos. Judas estaba decepcionado por el tipo de entrenamiento que estaba recibiendo. Yo pienso que cuando Judas entró a trabajar con Jesús, pensó que iba a tener estatus, privilegios, posición, prestigio. Sin embargo, mira lo que dice la palabra, en qué se convirtió Judas: en un mandadero, en un mesero, en un ujier. Ve a Juan 6:10. ¿Quieres conocer cómo fue Judas el ujier? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. ¿Esto qué significaba? Que él tenía que acomodar a la gente. Que la gente, conforme iba entrando, él la iba sentando en sus asientos. Que conforme iba llegando la noche, él tenía que ubicar a la gente para que estuvieran cómodos. Y obviamente siempre la persona que está a cargo de eso es la que tiene el peor lugar a la hora de recostarse, o el peor lugar en la mesa, porque tú como anfitrión le vas dando lugar a los invitados, ¿sí o no? Y en este caso las multitudes que seguían a Cristo eran los invitados, y los discípulos eran los que tenían que acomodar a la gente, alimentarla, ¿sí o no? Quizás recogerle papelitos, pasarle pañuelos, si lo podemos ver en lo que sucede hoy en día cuando estamos en un culto o en una campaña. ¿Cuándo fue mesero? En el próximo versículo, el 11, los repartió, habla de los panes, entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Imagínenselo a Judas con una de las canastas repartiendo. El hombre que quizás se había unido al ministerio para tener estatus, para poder andar con la cabeza levantada, para poder tener más dinero, vestir mejor, o que fuese él a quien la gente le sirviese, lo alimentase, lo recostase. Quizá quería una colchita. Eso es lo que quería Judas. Por eso su ambición. Él no estaba dispuesto a ser fiel en lo poco. Él, cuando se unió a Jesús, pensaba en recompensa, pero no una recompensa de Dios. Judas, el mandadero. Mateo 21:1. Todo esto lo hacían los 12 discípulos, pero a Judas le afectó. Jesús envió 2 discípulos. Entonces, después de ver qué es lo que tenía que hacerse, prácticamente es decir que vamos a actuar como un obrero. Estamos hablando de poco, de ser fiel en lo poco. Él tenía que dar de comer, él tenía que acostar a la gente, quizás tenía que limpiar el lugar, quizás tenía que ayudarle a la gente a levantarse, a ir al baño, quizás hasta tenía que limpiar el baño, no lo sabemos. Entonces Judas dijo: no, yo no estoy para esto aquí. Yo había venido para tener multitudes que me escuchen. Yo había venido para que nos sentemos en tronos. Yo estaba en este lugar no para ver que mi señor anda en un burro, sino que yo quería una Hammer. Yo quería moverme con dinero, quería diferente ropa, quería zapatos de marca. Y ahí fue cuando Judas empezó a robar. Ahí fue cuando Judas, en ese trabajo que Satanás había hecho en él, quizá diciéndole: vos debajo de un líder, si vos estás para más, vos sabés la Biblia, la conocés muy bien, podés predicar mejor que esos que están ahí arriba, sos bien desenvuelto, tenés profesión. ¿Qué vas a hacer de mandadero? ¿Qué vas a hacer de ujier? ¿Qué vas a hacer de mesero? Dios te ha llamado para grandes cosas. E incluso en el nombre del Señor, tú caes en la tentación de la ambición.
ser fiel en lo poco, para que el Señor te ponga sobre lo mucho. Pero si tú no eres fiel en lo poco, si te toca lavar un baño, ser fiel al hacerlo. Si te toca acomodar a los hermanos, ser fiel al hacerlo. Si te toca barrer, ser fiel al hacerlo. ¿Saben qué? No hay cosa más hermosa que ver al apóstol cuando agarra una escoba y se pone a barrer el templo. ¿Quiénes lo han visto? Yo lo he visto. Y por el lugar por donde él va mirando cómo están las cosas, acomodando las sillas, recogiendo papeles. Y eso lo hace papá. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para pretender? Y estoy diciendo pretender ser mejores que el maestro. Y de eso se trata la fidelidad. En su momento el Señor sí te va a poner, te va a ensanchar, te va a dar prosperidad, grandes empresas, pero debes ser fiel. Fiel en lo poco y el Señor te va a poner sobre lo mucho. Judas no estaba dispuesto a esperar eso. Judas lo quería ya. Judas necesitaba dinero por su ambición, porque ellos en realidad comían en diferentes casas donde se les abría la puerta. Quizás dormían hacinados porque con Jesucristo eran 13. Quizás le daban un cuartito o un lugar bajo una galería y ahí tenían que dormir. Comían al paso, caminaban mucho, se ensuciaban harto porque había mucha tierra en ese entonces. Y Judas no estaba dispuesto a ser fiel en este nivel, no como sus otros compañeros. Judas se sintió decepcionado por el transporte deficiente que su oficina ministerial le proveía. A pie. Ellos andaban a pie. El único que se subió en una asna fue Cristo, fue Jesús. Entonces él no estaba dispuesto a caminar kilómetros. Él quería movilidad. Quizá ni siquiera un asno, quizás quería un caballo de carrera, un cuarto de milla. Quizás quería un caballo de raza. Andar en un corcel igual que un rey. Pero él no quería lo que Jesús le estaba ofreciendo. Y ahí entró Satanás. Ahí es donde la tentación llega. Y cuando uno le abre la puerta, va actuando cada vez más fuerte y en niveles más profundos. Y ya comenzó Judas a sentirse que era más. Ya comenzó Judas que era merecedor de más y mejores cosas. Y empezó en su corazón a trabajar el diablo. Tal vez a Judas no le gustaba también el trato especial que se le daba a Jesús. En Juan 12:5 dice que Marta vació un frasco a sus pies, un frasco carísimo. Y Judas dijo, ¿no era mejor dárselo a los pobres? ¿Tú crees que él estaba pensando en los pobres? No estaba pensando en él mismo. Aparentemente sus palabras sonaron, si quieres decirlo, correctas. Pero ¿cuál era la intención detrás de las palabras? Y ahí es donde vuelvo a decir, humíllate bajo la poderosa mano del Señor y dile como dijo David, examina mi corazón, oh Dios, y ve si en él hay camino de perversidad. David, un hombre conforme al corazón de Dios. David, un hombre que a pesar de las pruebas siempre se mantuvo confiando en Jehová de los ejércitos. Un hombre fiel a un Saúl que David mismo sabía que cuando Saúl lo agarrara lo iba a matar, y teniendo a David la oportunidad de matarlo, dijo, no voy a tocar a un ungido de Jehová. ¿Qué nivel de fidelidad? ¿Qué nivel de lealtad? ¿Y hasta dónde lo llevó el Señor? Hasta hacerlo rey. Si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner el Señor. En lo mucho, en tus finanzas, en tus empresas, en tu familia, con tus hijos. Eso es lo que el Señor quiere para ti.
y lo tiene preparado, pero debes ser fiel. Él pensaba que sus ingresos eran muy bajos con respecto al trabajo que hacían, aunque Jesús prometió que aquellos que lo siguieran tendrían beneficios, pero Judas no podía visualizar las promesas. ¿Sabes que Judas no vio a Dios en Jesús? Vio a un hombre. O sea que él no vio que el Padre Espiritual era un representante de Dios en esta casa. Eso Judas no lo vio. Y si tú lees Juan 12:6, ¿por qué dijo que esto no fue dado a los pobres? Dijo esto no porque se cuidara a los pobres, sino porque Judas ya era un ladrón y teniendo la bolsa de las ofrendas, de ahí sacaba. Cuando lo vendió, yo creo que él pensó asegurar su vejez. Él debe haber dicho, uy, Jesús habla de morir, morir, morir y morir. Y lo único que hace es despedirse de nosotros. Entonces mejor yo voy, lo entrego y con esa plata que me den, me aseguro y me pongo otro ministerio. ¿Cuántas veces quizás muchos Judas han dicho lo mismo? Sin reconocer que lo que les enseñó su Padre Espiritual y las oportunidades que el Padre Espiritual les ha dado, ¿sí?, eran porque el Señor así lo había querido. Y vieron un hombre en lugar de ver a Dios detrás de ese hombre. Y eso quizás te está faltando a ti. Quizás miras a los pastores más en sus defectos, porque somos seres humanos, que ver que simplemente por la gracia de Dios estamos aquí y que no es un privilegio. Es más trabajo. Es más trabajo. Y si tú quieres, pídele al Señor el pastorado. Yo no lo quería. Y ustedes saben que Moisés tampoco. ¿Y saben por qué no lo queríamos? Porque habíamos visto cómo el apóstol y la profeta trabajan. 365 días del año no se puede tomar uno vacaciones. Y es verdad. Y es verdad. Por la gracia del Señor somos lo que somos. Por la gracia del Señor estamos donde estamos. No por nosotros mismos. Entonces yo no quería el pastorado. ¿Saben qué quería yo? Como Moisés tiene tanta capacidad para las finanzas, yo quería que él se pusiera una empresa y que me hiciera rica. Eso quería yo, humanamente. Y yo quería después que Gabriel heredara y nos hiciéramos millonarios y saliéramos en las grandes revistas. Como humana, quizás estoy exagerando un poco, pero quiero que tú entiendas que quizás Judas pensó de esa manera. Pero cuando el Señor vino a mi vida, cuando el Señor comenzó a alinearme, cuando yo le dije al Señor, examina mi corazón y ve qué hay en él oculto, para que tú lo cambies y lo endereces, el Señor empezó a poner una visión completamente diferente en mí. El Señor empezó a poner vidas en mi corazón. El Señor comenzó a poner almas en mi corazón. El Señor comenzó a poner la misma visión del apóstol y es la restauración. Al punto que ahora, por la gracia de Dios, tengo unas 70 jovencitas, entre ellas Nashmi, que está aquí en este lugar, mi hermanita menor a quien amo mucho, a quienes yo estoy discipulando. ¿Sabes para qué? Para que sean portadoras de la gloria. Y lo hago con mucho amor. Cada lunes abro las puertas de mi casa. Muchas de ellas entran a hacerse un café. De paso me hacen uno a mí. Disfruto cada momento de estar con estas vidas. ¿Y sabes qué es lo mejor? Estoy muy agradecida con Dios por todo lo que yo viví. Porque entonces yo puedo discipular con mi vida. No con una simple teoría, sino con mi vida.
y decir: sí, el Señor cambia, el Señor restaura, el Señor transforma, el Señor te devuelve a tu esposo, el Señor te trae a tus hijos de vuelta, el Señor te saca de las drogas, te saca de los vicios, y el Señor convierte toda pérdida en ganancia. Ese es mi Dios, ese es mi Dios, ese es mi Dios. Y lo puedo decir con mi vida, lo puedo decir con conocimiento de causa, y lo puedo decir apasionada, porque yo quiero que ellas vivan lo mismo. Y cada una de ellas sabe que cada palabra que yo digo el día lunes es con amor, es con pasión, porque yo quiero que ellas se enamoren de Jehová. Yo quiero que ellas encuentren en Jehová un esposo, un amigo, un confidente, y entonces sus vidas van a ser transformadas. Y tanto Nashmi como las 70 que están conmigo van a ir de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Me gusta ser fiel a mis padres, y lo soy porque me siento hija. Me exhortan harto. Ustedes la conocen a la profeta. Cuando tienen que decir algo, no da vueltas. Me agarra de un brazo y me dice: esto estás haciendo mal, esto, esto y esto. ¿Y saben qué? Quedo yo así, pero no me ofendo. Bajo mi cabeza y digo: por boca de tu profeta has hablado. Y me pongo manos a la obra. Y lo que no puedo lograr en mis propias fuerzas, clamo el poder sobrenatural de Dios para que Él produzca ese cambio. Pero no me ofendo, porque una madre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y yo sé que la profeta, como mi madre, quiere lo mejor para mí. Y por eso acepto cuando ella habla. Y cuando habla el apóstol, porque él también nos agarra. También es mi padre. Yo siempre digo que, no le van a decir a Moisés, sí, que el Diana de Rosales, porque yo soy Diana Mariela Jándula, y yo podría figurar como Diana Jándula en el Face o donde ustedes quieran, o presentarme como Diana Jándula, pero yo adopté el Rosales, y lo adopté por mi padre. Es cierto, me lo dio mi esposo, pero ahora tengo un padre y se llama Melitón Rosales, así que yo soy Diana Rosales. Amo lo que él ama. Amo a este pueblo. Te amo a ti. Y quiero ver tu vida restaurada. Quiero ver tu vida levantada. Quiero que cosa que ojo no vio ni oído oyó sea lo que te espera a ti. Y yo lo declaro en este día. Un movimiento sobrenatural sobre este pueblo, Señor. Sobre tu pueblo, Padre. Pueblo fiel. Ahora comienzas tú, Señor, a desarrollar esa fidelidad. Comienzas tú a examinar corazones. Comienzas tú, Señor, a hablar a cada uno. Porque esa paternidad está sobre esta casa. Eres hijo. Eres hijo. Eres hijo de Melitón Rosales, como lo soy yo. Y así comienza a moverte. Comienza a moverte en esa fidelidad de las cosas de tu Padre. Y todo lo que tu Padre te hable, ponlo por obra. El ministerio de tu Padre, cuídalo. Porque Melitón Rosales es tu Padre. Melitón Rosales es tu Padre. Tú también eres un Rosales. Tú también eres su hijo. Y así compórtate. Así camina. Así defiende la causa. Así defiende la visión. Examina tu corazón. Examina tu corazón. Ahora, las bendiciones de la fidelidad. La escritura que vamos a leer a continuación, que es Mateo 25, 21,
nombra 2 bendiciones importantes que siguen a la gente leal y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Habíamos dicho que para que tú te extiendas, que para que tú crezcas, para que tú madures, para que des más y mejores frutos, debes ser fiel. Y si tú eres fiel en lo poquito, Dios va a comenzar a darte. En forma progresiva Él va a comenzar a darte. Y te va a ir llevando de gloria en gloria conforme tu fidelidad, conforme tu lealtad. Y tú vas a ir creciendo en tus finanzas. Vas a crecer en tu casa, con tus hijos, en tu matrimonio. Vas a comenzar a ver restauración familiar. Vas a comenzar a ver cómo tus hijos se alinean también a la autoridad de su padre, a la autoridad de tu esposo. Vas a comenzar a ver cómo tus hijos comienzan a anhelar también la presencia del Señor. Porque la fidelidad es progresiva. Tú eres fiel y tu hijo va a ser más fiel y mejor que tú. Tus finanzas se van a extender, tus empresas van a crecer. Y el rato menos pensado, tú vas a perder de vista la grandeza, porque ¿sabes qué? El Señor se va a ensanchar y ensanchar y ensanchar y ensanchar en tu vida. Y te va a hacer crecer y vas a multiplicar. Y te vas a multiplicar, multiplicar, multiplicar. Por donde vayas, vas a frutear. Fruto del bueno, del 100 por 1. Porque en esta mañana yo declaro que tú eres tierra fértil. Tú eres tierra fértil. Y la palabra que el Señor está sembrando en esta mañana va a dar fruto el 100 por 1. De gloria en gloria, de gloria en gloria, para ir a otra dimensión. De gloria en gloria, de fe en fe. Entra en el gozo de tu Señor. Es la segunda gran bendición. Se refiere a experimentar el favor de Dios. Se refiere a recibir regalos del Señor, a recibir sus bendiciones, pero en forma sobreabundante. No te olvides que Él tiene gran bendición, toda bendición, que Él ya te ha bendecido con toda bendición, pero conforme sea tu fidelidad, va a ir cayendo bendición sobre tu vida. Dice lluvia. Lluvia cae, lluvia cae, lluvia cae al que es fiel. Al que es fiel le va a caer la lluvia temprana y tardía. Al que es fiel se le va a permitir entrar en el trono. Se le va a permitir sumergirse en aguas profundas donde hay más. Donde hay más para ti, hay más para tu vida, hay más para tu matrimonio, hay más para tu hogar, hay más para tus hijos y hay más para tu ministerio. Y esa es la palabra del Señor en este día. Judas no vio a Jesús como Dios, sino como hombre. Tal vez pensó que al morir Jesús, él se iba a quedar sin nada. Y fue más importante su ambición que entregar a ese hombre. Quizás para ti sea decir, wow, yo jamás lo hubiera hecho. Pero vuelvo a la palabra. Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Déjate humillar bajo la poderosa mano de Dios para que en su tiempo seas exaltado, porque las recompensas vienen de Él. Si tú eres fiel, Él se va a derramar en favores, se va a derramar en gracia, se va a derramar en misericordia, se va a derramar en bendiciones. Y todas las promesas que están en la palabra están a disposición tuya. Ponte de pie. Señor, es tu presencia. Señor, es tu presencia la que ha tomado estas vidas.
Y esa palabra que fue lanzada no volverá vacía, sino que traerá frutos 100 por 1, frutos de fidelidad, frutos de paternidad, frutos de amor, Señor, frutos de unidad, porque somos uno ante Cristo Jesús. Fruto de restauración, fruto, Señor, de visión, en el nombre de Jesús. Ahora, la visión del Padre de esta casa entra en tu vida ahora. Esa visión de restauración, esa visión de ganar almas, entra en tu vida ahora. Ahora, en el nombre de Jesús, y tú comienzas a sentirte hijo, y comienzas a actuar como hijo, y comienzas a hablar como hijo, comienzas a caminar como hijo de esta casa, como hijo del apóstol, como hijo de Dios, porque es tu gloria, Señor. Es tu gloria en esta mañana, Padre. Y voy a ser testigo de los milagros, los prodigios y las maravillas que va a ser este pueblo tuyo, Señor. Voy a ser testigo, Señor, del ensanchamiento. Y voy a ser testigo del derramamiento de tus favores sobre cada una de estas vidas. Amén. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí ahora. Dale su aplauso más fuerte al Rey de Reyes y Señor.